Buena tarde. Bueno, hoy tenemos, no sé si más de 10 personas, pero creo que la familia Yaudet, según nos explica en el YouTube, está mirando el culto desde el coche, la P7. O sea que, sí. O sea, no, mira, acaban de llegar, ahí están. Acaban de llegar. Ahí están. Estaban viendo el culto justo hasta ahora desde el coche. Muy bien. Hoy es el domingo previo a Semana Santa, se llama el Domingo de Ramos, por la historia que vamos a leer a continuación. Es uno de las fechas que seguramente todos sabemos los textos de los que se van a predicar, porque justamente en un día como hoy, justamente una semana antes de la resurrección de Jesús, tienen ocasión unos hechos en Jerusalén y están además en los 4 evangelios, con lo cual es muy fácil predicar sobre este tema. Así que vamos a hacer esto, vamos a predicar acerca del texto de la entrada triunfal en Jerusalén. Lo que sí es que antes de entrar al texto tengo que hacer una salvedad, y es que, como os explicábamos la semana pasada, estamos en Cuaresma, y lo que yo sugería para el tiempo de Cuaresma es leer el Evangelio de Marcos, y el texto que sugería para la lectura y la reflexión de esta tarde se encontraba también en Marcos capítulo 11, pero al repasar mis notas esta tarde me di cuenta que era más práctico, más adecuado para el tema que estamos trabajando durante todo este día, la versión de la entrada triunfal del Evangelio de Juan, con lo cual me vais a permitir hacer el pequeño cambio. En lugar de predicar de Marcos, voy a predicar de Juan. La versión es la misma, la historia es la misma, cambia algunos pocos detalles. Esos pocos detalles son los que de alguna manera me han animado a hacer el cambio y predicar en esta tarde acerca de la versión de la entrada triunfal que se encuentra en Juan y no la que se encuentra en Marcos. Así que esa es la que vamos a leer. Si por favor me podéis ayudar, me podéis acompañar a leer el texto. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19. Lo voy a leer en la versión Reina Valera del 95. Y dice el texto de la siguiente manera. Dice: al siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal, la resurrección de Lázaro. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya sabéis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Es ligeramente diferente a las versiones de Mateo, Marcos y Lucas, pero es un texto que espero que ahora, cuando vayamos reflexionando, nos ayude a entender mucho mejor de qué se trata la entrada triunfal en Jerusalén y por qué es tan importante. ¿Por qué los 4 evangelistas decidieron incorporarla cada uno a su relato? Cada uno con matices diferentes, pero todos los 4 evangelistas quieren explicarnos la entrada triunfal. ¿Será porque es algo importante? Porque es el preludio, la introducción a la última semana de la vida de Jesús. Como dijimos la semana pasada, al momento cumbre y más importante de la historia de la salvación, de la predicación del Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, se resumen en este hecho: cuando Jesús entrega su vida, cuando a Jesús lo asesinan y cuando Jesús resucita. Y esta descripción, esta narración de la entrada de Jesús en Jerusalén es el inicio de los acontecimientos de la última semana en la vida de Jesús, y cómo la obra de Jesús, la obra que hacía 3 años Jesús había comenzado, llega a su fin, llega a su clímax. Y por eso cada uno de los
evangelistas que nos explican el Evangelio no pueden resistirse a explicarnos la historia de cómo Jesús entra en Jerusalén y lo que ocurre con esa entrada en Jerusalén. A mí me llama mucho la atención la versión de Juan porque es sensiblemente más corta que las otras versiones. La versión de Mateo, Marcos y Lucas tienen entre unos 11 y 13 versículos, pero la descripción que hace Juan aquí de la entrada triunfal solo tiene 3 versículos y ya está. 3 versículos, nada más. En ese sentido, en el Evangelio de Juan se cumple aquella frase, ¿no? Lo bueno y breve, 2 veces breve, ¿no? ¿No es breve? Muy bien, estáis atentos, vale, perfecto. Porque es que si no, claro, hasta ahora os dormís y entonces encuentro yo aquí que estoy predicando solo. No, es broma, es broma. Me gusta mucho. Nos presenta, el evangelista Juan nos presenta esta versión de una manera resumida y lo hace, desea presentarnos la entrada de Jesús en Jerusalén de manera resumida porque tiene un objetivo. Bueno, tiene 2. El primer objetivo es explicarnos el hecho en sí y lo hace muy resumido. Pero luego de explicarnos el hecho en sí, el evangelista Juan hace algo que hace a lo largo de todo su evangelio y es darnos una explicación del hecho. Los otros evangelistas nos explican lo que ocurrió. Juan nos explica lo que ocurrió, muy resumido, y nos da una interpretación, una explicación del hecho. Y por eso es muy interesante. Y para explicar, para que nosotros podamos entender lo que significa la entrada de Jesús en Jerusalén, Juan enfoca su atención en 3 personajes que están ahí. En primer lugar, nos habla acerca de los discípulos. En segundo lugar, nos habla acerca de la multitud. Y en tercer lugar, nos habla acerca de los fariseos. Y además lo hace en este orden. Habla de los discípulos, de la multitud y de los fariseos. Primero discípulos, segundo multitud y tercero fariseos. Y este orden tiene que ver con la proximidad de las personas con Jesús. Los discípulos están más cerca de Jesús, las multitudes están a medio camino y los fariseos están lejos de Jesús. Son los antagonistas de Jesús, los enemigos de Jesús. Y cada uno de esos personajes nos va a explicar reacciones de estos personajes, discípulos, multitud y fariseos, reacciones que ellos tienen en relación a la persona de Jesús y a lo que está ocurriendo exactamente ese domingo de Ramos, ese inicio del final del ministerio de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Los próximos 20-25 minutos vamos a enfocar nuestra atención en esos 3 grupos: discípulos, multitud y fariseos. Y además, pensad en este orden: discípulos más cercanos, multitud a medio camino y fariseos lejanos. Pero para hacerlo así un poquito diferente, vamos a empezar por los más lejanos. Vamos a empezar por los fariseos, luego hablaremos de la multitud y acabaremos con los discípulos, ¿vale? Porque de esa manera, espero, entenderemos mejor el texto. Es verdad que Juan nos habla primero de discípulos, multitud y fariseos, pero yo creo que si empezamos por los fariseos, al final de esta reflexión entenderemos mejor lo que está explicando Juan, la explicación que hace Juan. Empecemos con los fariseos. En el Evangelio de Juan, los fariseos siempre aparecen como los enemigos de Jesús, siempre. Aparecen ya en el capítulo 1 como oponentes a Juan el Bautista. Juan el Bautista abre el camino de Jesús y ya los fariseos están allí oponiéndose a lo que está haciendo Juan. En el capítulo 2, los fariseos se enfadan porque Jesús purificó el templo. Aquí un paréntesis muy pequeño. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la purificación del templo está justo después de la entrada triunfal. Juan la coloca al principio del Evangelio, con lo cual veis que aquí en el texto que hemos leído no está la referencia a la purificación del templo, pero sí aparece en el Evangelio de Juan. Lo que pasa es que Juan la pone al principio. Y la pone al principio para ir resaltando cuál es la actitud fundamental de estas personas, de los fariseos, en relación a Jesús. Se enfada mucho porque Jesús purifica el templo. Y a lo largo de todo el Evangelio de Juan, los fariseos siempre están en contra de Jesús. En el capítulo 9, por ejemplo, se nos dice que los fariseos habían amenazado de expulsar de las sinagogas a todas las personas que creyeran en Jesús. Y en el capítulo 11
Juan llega a la conclusión de que los fariseos tienen muy, muy, muy claro que había que matar a Jesús. Cuando Jesús resucita a Lázaro, nos dice el texto, los fariseos se reúnen y dicen, o sea, ya este es el colmo, ha resucitado un muerto. Así que todo el mundo está creyendo en él, todo el mundo se va tras él. A este hombre hay que matarlo. Y hay algo muy interesante, hay algo muy curioso de Juan, de lo que dice Juan, que los fariseos, cuando llegan a la conclusión de que hay que matar a Jesús, no solamente llegan a la conclusión de que hay que matar a Jesús, sino que también llegan a la conclusión de que hay que matar a Lázaro también. Es decir, no solamente hay que matar a Jesús por resucitar a Lázaro, sino también hay que quitar de en medio a Lázaro. O sea, fijaros, Juan nos dibuja a estos personajes, los fariseos, como personas tan radicales, tan extremadamente opuestas al proyecto de Jesús, que llegan al asesinato. Tienen que matar no solamente a Jesús, también a Lázaro. En el texto que tenemos delante, aquí en Juan capítulo 12, fijaros cuál es el testimonio de los fariseos. ¿Qué es lo que dicen los fariseos en relación a Jesús? Ellos dicen, chicos, no estamos consiguiendo nada. Todo el mundo se va tras Jesús. Todo el mundo se va tras Jesús. Imagínate que tú eres un fariseo. Imagínate que durante todos los 3 años de ministerio de Jesús, tú has estado intentando ponerle palos a la rueda al proyecto de Jesús. Y imagínate lo frustrante que tiene que ser llegar a la conclusión de que da igual todos los esfuerzos que has hecho, da igual toda la lectura e interpretación que has hecho de las Escrituras para intentar encontrar algún fallo en la teología de Jesús, que al final tienes que decir, todo lo que hemos hecho no ha servido de nada. Todo el mundo se va tras Jesús. Es frustrante, ¿verdad? Y por eso al final es que los fariseos llegan a la conclusión de que la única solución que tienen es asesinar a este hombre. Y es interesante y es muy importante esta conclusión a la que llegan. Todo el mundo se va tras Jesús porque aunque los fariseos están en contra de Jesús, están intentando impedir el avance del proyecto de Jesús, el proyecto de Jesús continúa. ¿Y sabéis por qué el proyecto de Jesús continúa? Porque es el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios no tiene que ver con que seres humanos, instituciones, líderes, hombres, personas le impidan avanzar. Mateo, por ejemplo, dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es decir, por más que los enemigos del Evangelio quieran hacer desaparecer el mensaje de Jesús, el Evangelio siempre seguirá extendiéndose hasta que este Evangelio también, dice el Nuevo Testamento, sea predicado por todo el mundo hasta los confines de la tierra. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que pase lo que pase, nunca nos debemos dar por vencidos. Nunca nos debemos dar por vencidos. Los fariseos tenían mucho poder y tenían mucha influencia. Tener en contra a los fariseos era que estaba asegurado el fracaso. Si tenías en contra a los fariseos, tu proyecto no podía avanzar. Los fariseos creían que con sus estrategias y sus maquinaciones podían detener el avance del proyecto de Jesús, y no fue así. La idea de los fariseos era que a través de sus artimañas ellos iban a impedir que el proyecto de Jesús avanzara. Pero el proyecto de Jesús no era solo el proyecto de Jesús, era el proyecto de Dios. Y si es el proyecto de Dios, da igual quién esté en contra, ese proyecto avanza. Así que a la iglesia también debe tener esto muy presente y muy claro. Si nuestro proyecto es el proyecto de Dios, da igual los enemigos que se levanten en contra. Da igual las fuerzas que se levanten en contra. Al final tendrán que decir, todo el mundo se va tras Jesús. Todo el mundo se va tras Jesús. Es una conclusión hermosa, ¿nos parece? Muy bien, eso en cuanto a los fariseos. En segundo lugar, el segundo grupo del que nos habla Juan es la multitud. El versículo 12 nos dice que grandes multitudes estaban alabando a Jesús ese día. Podemos decir que Jesús es el centro de la admiración y la alabanza de esta muchedumbre. La pregunta que nos debemos hacer entonces es si a pesar de todo ese esfuerzo de los fariseos
por minimizar el avance del grupo de Jesús, ¿por qué hay tanta gente que sigue a Jesús? ¿Por qué hay tantas personas que están alabando y reconociendo la grandeza de Jesús? La respuesta es porque era Jesús y era digno de alabar todo lo que había hecho. Pero el texto que hemos leído nos lo explica de una manera más concreta, más específica, si cabe. El texto que acabamos de leer nos habla de dos grupos de personas. En primer lugar, dice que muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María vieron lo que Jesús había hecho, resucitar a Lázaro, y creyeron en él. Estas personas eran de Betania, el hogar de María, Marta y Lázaro, y eran vecinos de ellos. Que la familia de Lázaro era una familia muy famosa, muy conocida, muy querida en la región, y cuando murió Lázaro, pues claro, todas esas personas fueron a consolar a las dos hermanas que se habían quedado huérfanas de la figura patriarcal del hombre de la casa. Así que todo el mundo pues va allí y va a consolarlas. Y todas esas personas que van a consolarlas y van a acompañarlas en su dolor y su duelo, experimentan, son testigos de la resurrección de Lázaro. Y nos dice el texto de Juan capítulo 12 que muchas de las personas que estaban allí ese domingo de Ramos eran estos mismos, estos judíos que habían presenciado la resurrección de Lázaro. Y nos dice el texto que esta señal, ¿os acordáis que hemos comentado que los milagros en el Evangelio de Juan no se llaman milagros, sino señales, y que las señales en el Evangelio de Juan tienen el objetivo de hacer que la gente crea en él? Pues por esta señal, la resurrección de Lázaro, muchos creyeron en él. Una gran multitud creyó en Jesús. Esta es la primera. Pero el texto también nos habla de un segundo grupo. Por eso la multitud fue también a recibirle porque habían oído lo que él había hecho esta señal. Esta segunda multitud eran los peregrinos que habían venido a Jerusalén para la Pascua. Y es importante hacer la distinción de estos dos grupos de personas y ya veréis por qué. Por un lado están los vecinos de Betania que vieron el milagro, fueron testigos de esta señal y creyeron en Jesús. ¿Y qué ocurre? Que estas personas empiezan a explicar, empiezan a comentar a la multitud que está en Jerusalén que Jesús había hecho resucitar a Lázaro. Y entonces nos dice el texto que al oír esto, esta gente también empezó a creer en Jesús y empezó a adorar al Señor. Como dice el versículo 13, empezaron a clamar y a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y el versículo 15, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas dos multitudes empiezan a glorificar y alabar al Señor. Y eso creo que también es un toque importante para la iglesia, porque esta mañana hemos hablado de lo importante que es dar testimonio de nuestra fe y de cómo en la medida que damos testimonio de nuestra fe impactamos la vida de los demás. Los vecinos de Betania se habían convertido involuntariamente en testigos, proclamadores, predicadores y misioneros del mensaje del Evangelio, de la persona de Jesús. Y ellos no estaban explicando un dogma o una doctrina, no estaban comunicando un discurso bien articulado y construido en relación a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús, eterno, engendrado, no creado, no. Ellos simplemente estaban explicando un hecho concreto, una historia, una anécdota, algo impactante e impresionante, algo de lo que ellos habían sido testigos, que Jesús había hecho levantar de entre los muertos a una persona, a Lázaro. Y ese testimonio sencillo, llano y directo hizo que las multitudes de Jerusalén creyeran en Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos compartir el Evangelio, la historia de Jesús, de manera sencilla, directa y llana. El milagro del Señor resucitándonos a nosotros, haciendo que nuestras vidas pasen de muerte a vida, dándonos esperanza, haciendo que nosotros, que como dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ahora pertenezcamos a un nuevo pueblo, al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Eso solamente pueden hacerlo testigos directos de esa transformación.
tú y yo, nosotros. Y en la medida en que lo hagamos, impactamos la vida de los demás. La primera multitud impactó a la segunda multitud. De manera que una multitud incontable empieza a glorificar al Señor. Según los especialistas, en aquella época, en Jerusalén podían haber más o menos unas 150,000 personas. Jerusalén es una ciudad realmente pequeña, pero había 150,000 personas allí escuchando los hechos milagrosos de Jesús. Como un grupito, los vecinos de Betania, estaban explicando lo que Jesús había hecho, y esa explicación llana, sencilla, directa, concreta, había impactado sus vidas, de manera que ellos reconocen la grandeza de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La iglesia, esa es la misión de la iglesia: hablarle a la gente de Jesús, explicarle a las personas quién es Jesús, por qué creemos en Jesús, por qué nuestras vidas han sido diferentes cuando hemos tenido un encuentro con Jesús. Y si hacemos eso, seguro que se podrá decir, como dijeron los fariseos, todo el mundo se va tras él. Así que hemos visto los fariseos, que dijeron todo el mundo se va tras él, la multitud, los vecinos de Betania creen, los vecinos de Betania le explican a los peregrinos de Jerusalén, y los peregrinos de Jerusalén empiezan a glorificar al Señor. Y llegamos al tercer grupo, al grupo de los discípulos. Versículo 16, dice: estas cosas los discípulos no las entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Los discípulos son, como os dije al principio, el grupo que más cerca está de Jesús, y por consiguiente son testigos presenciales de todos los hechos y las enseñanzas de Jesús. Por eso llama mucho la atención, no sé a vosotros, pero si nos detenemos a leer el texto de manera tranquila, nos llamará mucho la atención que el texto diga que los discípulos no comprendieron lo que estaba ocurriendo. ¿No? Y eso es uno de los argumentos por los que podemos confiar en los evangelios, porque los evangelios no nos hablan de héroes, no nos describen a los discípulos como héroes, sino nos describen a los discípulos como patanes, como patanes, como personas que no se enteran de la misa a la mitad, nunca mejor dicho. Es decir, los discípulos son ignorantes. Jesús está explicando cosas y los discípulos no lo entienden. Y los mismos evangelistas, entre los que están algunos de los discípulos, reconocen que ellos no lo habían entendido. Si yo escribiese un evangelio, mi historia con Jesús, seguro que pondría los testimonios más poderosos, las ocasiones en las que he predicado y se han llenado estadios, o que he orado por personas y se han levantado y se han sanado, pero nunca explicaría las veces que he dudado de Jesús, o las noches en las que he estado con temor por algún hecho concreto. Nunca explicaría mis debilidades con Jesús, o las veces que he caído y que he fracasado cuando he intentado seguir a Jesús. Pero los discípulos sí lo hicieron. Y eso de alguna manera nos acerca a ellos. El hecho de que ellos nos expliquen sus debilidades, sus caídas y sus fracasos, hacen de los discípulos personas humanas, y también hacen que nosotros, en nuestras debilidades y nuestros fracasos, también nos identifiquemos con los discípulos. A muchos creyentes les encanta identificarse con las grandes figuras de la Biblia, el rey David, Daniel, allí como un gran personaje de fe, pero creo que la gran mayoría de los casos somos como Pedro o como Juan. Somos personas que estamos ahí dudando, o que estamos siguiendo a Jesús simplemente por las cosas que pensamos que Jesús pueda darnos. Y la pregunta es, ¿cómo es que estos discípulos que habían estado con Jesús durante 3 años, dice el texto, que no entendieron lo que estaba ocurriendo? No lo entendieron porque dice el texto que hasta que Jesús no fue glorificado, ellos no entendieron lo que estaba ocurriendo. Hasta que Jesús no fue glorificado. La pregunta es, y me gustaría escuchar vuestra opinión, la pregunta es, ¿en qué momento Jesús fue glorificado? ¿Sabías que iba a hacer esa pregunta? Muy bien. Vale. ¿En qué momento Jesús fue glorificado? Amadeu, en la resurrección. Romanos 1 dice esto. Romanos 1 dice
que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder a través de la resurrección de entre los muertos. ¿Quién más está con Amadeo? No pasa nada. Eva, ¿tú estás con Amadeo? ¿Sí? También, muy bien. Miriam también. ¿Alguien más? Usted también, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, vale. Pero yo he dicho que en Romanos dice esto. Romanos lo escribió Pablo. Pero hasta ahora estamos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene una característica. Y es que cuando tú piensas que tienes clara la teología y la doctrina, viene Juan, viene el evangelista Juan, y te explica una historia completamente distinta. Así que vamos a ver desde la perspectiva de Juan cuándo Jesús fue glorificado. Juan 12:23. Juan 12:23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿No? Ha llegado la hora. ¿Cuál es esa hora? Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es decir, de esto va el tema, de cuando Jesús fue glorificado. Versículo 32 y 33. Dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Para el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús es el hecho de ser levantado y colgado en una cruz. La glorificación de Jesús para Juan es cuando Jesús es levantado y expuesto públicamente, muerto en una cruz. Evidentemente para todos nosotros, para el ser humano, la glorificación es un acto maravilloso, es un acto sobrenatural, un acto de alabanza y de admiración. Este es el sentido de la glorificación para cualquier ser humano. Pero el proyecto del reino de los cielos y el mensaje de Jesús tiene una característica, y es que Jesús siempre nos propone cosas que van en contra de lo que nosotros esperaríamos. Jesús nos dice, en el Evangelio, en el proyecto del reino, los pequeños son los grandes, los últimos son los primeros, y si tú quieres ser el mayor, tienes que servir. Y también Juan nos explica que la glorificación de Jesús es cuando Él muere, cuando a Él lo matan. Y cuando esa muerte no es simplemente una muerte accidental y ya está, Jesús ha muerto, sino es una muerte con todo lo que eso lleva aparejada. La entrada triunfal es importante y es central, está en los 4 evangelios porque nos apunta a la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús no es solo que Jesús muriese y ya está, sino lo que ocurre con la muerte de Jesús. A Jesús lo entrega un amigo suyo, a Jesús lo apalean hasta la extenuación, a Jesús lo desnudan, a Jesús le hacen pasar la mayor vergüenza del mundo, incluso le ponen un título ignominioso, el rey de los judíos, encima de su cabeza, le ponen una corona de espinas y luego lo ponen encima de una cruz como escarnio público para que todo el mundo lo vea. Y lo hemos comentado en las reuniones de oración de los jueves. Normalmente cuando vemos a Jesús en un crucifijo, a Jesús está con una toalla en esta zona de aquí, ¿no? Está con una toalla. Pero no, o sea, realmente a los que crucificaban, los crucificaban desnudos, porque el hecho de que estuviesen desnudos era parte de la condena, de la vergüenza y el escarnio público que tenían que pasar. Así que vamos a pensar por un momento esto. O sea, Jesús, ¿me estás diciendo que la glorificación tiene que ver con ese sufrimiento? Jesús nos explica que sí, porque ese sufrimiento era indispensable para cumplir y acabar la obra que Él había venido a hacer. ¿Cuál es la obra de Jesús? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Esta es la misión de Jesús. Y Jesús entiende que la única forma de cumplir esa misión es entregándose Él por completo. Y esa entrega, esa muerte, esa vergüenza y esa ignominia es la glorificación. Llamativo, ¿verdad? Nos choca, pero porque tiene que ver justamente con eso. Y fijaros que en la interpretación del evangelista Juan, y con esto vamos acabando, en la interpretación del evangelista Juan dice que solamente después de la glorificación es cuando ellos comprenden, entienden lo que Jesús realmente había hecho. Es decir, la cruz es un paso previo e indispensable para entender, comprender y experimentar la fe. Primero la cruz y luego la fe. Sin cruz no hay fe. Y eso es justamente lo que dice Juan. Estas cosas ellos no las entendieron, pero cuando Jesús fue glorificado, léase aquí, cuando Jesús fue crucificado y lo mataron con la ignominia y mayor vergüenza que se podía matar a cualquier ser humano, entonces los discípulos se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él, que se las habían hecho, es decir, que habían avergonzado a Jesús, que había experimentado la mayor vergüenza y mayor vituperio que cualquier ser humano pueda experimentar. Y entonces allí, y solo allí, es cuando ellos empiezan a creer. En este momento no son creyentes, son fan de Jesús, están siguiendo a Jesús, habían sido atraídos por los milagros y las señales de Jesús. Pero es cuando a Jesús lo matan y cuando Jesús experimenta ese sufrimiento, que entonces los discípulos, recordando lo que Jesús había hecho, había dicho previamente, la promesa que Jesús había hecho previamente, es cuando ellos entonces empiezan a creer. Es decir, para creer hay que entender lo que Jesús hizo. Para creer tenemos que comprender la obra de Jesús, la entrega de Jesús. Y por eso la narración de la entrada triunfal está en los 4 evangelios porque nos apunta al cumplimiento de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, lo que eso significa, y nos invita a mirar constantemente esa cruz, creer en Jesús y ser transformado por la obra de Jesús. Así que, ¿qué nos enseñan los discípulos? Los discípulos nos enseñan que para tener vida eterna, para tener una vida con Jesús, para ser transformado con el mensaje del Evangelio, tenemos que volver otra vez al Gólgota, al Calvario, a la cruz, y comprender lo que Jesús hizo. Y comprender todo lo que le costó a Jesús para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna, para que tú y yo pudiésemos ser parte de la familia de Dios. Y hemos visto 3 grupos de personas. Hemos visto fariseos, hemos visto multitudes y hemos visto los discípulos. Y me gustaría cerrar esta reflexión, cerrar este diálogo con la entrada triunfal de Jesús en el Evangelio de Mateo, haciéndonos 3 preguntas. Vamos a hacernos 3 preguntas. Bueno, de hecho es una sola pregunta, pero con 3 posibles soluciones, 3 posibles respuestas. La pregunta es, para nosotros, hoy en día, en este momento de nuestras vidas, ahora, ¿quién es Jesús? ¿Cómo entendemos nosotros realmente a Jesús? Puede ser como los fariseos, como un personaje al que mucha gente le sigue. Es un personaje famoso, que vivió hace mucho tiempo, que mucha gente cree en él, que algunos lo llevan aquí colgado en el cuello, que es el iniciador de una nueva religión, un hombre pacífico que dijo palabras bonitas. Puede ser un personaje famoso. Los fariseos lo entendían así, todo el mundo se va tras él. Jesús es un personaje famoso. ¿Entendemos a Jesús así, como un personaje famoso? Segunda opción, las multitudes. Las multitudes creyeron en él porque Jesús había hecho milagros, porque Jesús había resucitado a Lázaro. Y eso era un hecho tan indiscutible, tan atractivo, tan atrayente, tan sorprendente, que ellos empiezan a creer en Jesús. Pero creen en él, en el Jesús de los milagros, no en el Jesús de la glorificación, de la crucifixión, en el Jesús de los milagros. Entonces,
Para nosotros, ¿quién es Jesús? Simplemente alguien que hace milagros, alguien que en momento de dificultades, de pruebas, de crisis, vamos a Él, le decimos, Señor, por favor, ayúdame en este problema, en esta dificultad. Jesús es solamente ese botiquín de primeros auxilios o ese chaleco salvavidas que solamente vamos a Él cuando tenemos problemas, como en el caso de las multitudes, alguien que hacía milagros. O en tercer y último lugar, como los discípulos que entendieron que Jesús era Señor y Mesías cuando entendieron de qué iba, de qué trataba, qué significaba la glorificación, la crucifixión de Jesús. Los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, no solamente creemos en un personaje famoso, no solamente entendemos a Jesús como alguien que hacía milagros, sino comprendemos que lo más importante, el mensaje central y fundamental del Evangelio es lo que estamos celebrando en Cuaresma, que Jesús entregó su vida para que nosotros tuviésemos vida eterna, vida verdadera. Y cuando un ser humano, cuando una persona comprende eso, entonces, como dice Juan 3:16, tiene vida eterna. Empieza a formar parte de la familia de Dios. Que el Señor nos ayude a comprender eso, porque ese es el mensaje central, ese es el corazón del Evangelio. Entender que Jesús murió para que nosotros tuviésemos vida. Que el Señor nos bendiga.